enseñanza de hoy, quien canta sus penas espanta. Lo extraje de una frase de este famoso libro, Miguel de Cervantes, que peleaba con los molinos y decía que eran gigantes. ¿Recuerdas el libro? Famoso en la literatura no solo hispana sino mundial, El Quijote de la Mancha. Y ellos tienen aún este refrán, lo escribió Miguel de Cervantes en el libro, que la manera de espantar las penas cuando estás pasando problemas, mira, beber vino, a bailar. Pero querido, las penas cuando pasa la fiesta todavía están ahí y se empeoran porque se alejaron de Dios. Vamos a leer lo que dice Daniel en su capítulo 5. Leamos desde el verso 1. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había tomado. ¿De dónde? Del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas. ¿Y qué? Verso 4. Y ya borrachos se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera. Verso 5. En ese momento en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared, mientras el rey observaba la mano que escribía. Hay un cortico video de este momento que me llamó poderosamente la atención y quiero compartirlo con todos ustedes. Está grande alvoroço no palácio. Parece que convidaram mais de 1000 nobres. ¡A Babilônia! Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios do reino, mas não puderam me dizer o sentido dessas palavras. Eu lhe farei saber a interpretação. Sou todo ouvidos. Esto es lo que sucedió. Qué maravillosa serie de la Biblia para recrear de una forma tan exacta lo que estamos leyendo. Estaban en medio de su rumba, de su fiesta, mujeres, inmoralidad sexual, vicio, y en ese momento, por haber sido profanos, haber profanado las copas del templo de Dios, se aparece una mano que empieza a escribir sobre la pared. ¡Qué momento impresionante! Sigamos la lectura. Versículo 6. El rostro al rey, ¿qué le pasó al rey? Se puso pálido del susto. Y las rodillas comenzaron ¿a qué? A temblarle y apenas podía sostenerse. Mandó entonces que vinieran hechiceros, astrólogos, adivinos, y a estos sabios babilonios les dijo: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante. Es importante recordar, ahorita lo explico, que Belsasar era el segundo en el reino. Nabucodonosor ya había muerto y Nabucodonosor era su abuelo. Por eso ofreció el tercer cargo. Nabonilo era su padre, era el rey. Belsasar era su hijo, el que estaba a cargo allí en la capital. Verso 8. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito, ni decirle al rey lo que significaba. Entonces hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera todavía más. Los nobles por su parte se hallaban confundidos. Al oír el alboroto que hacía el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: que viva su majestad por siempre y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, a los abuelos también les decían padre en aquella época, por eso aquí dice padre. Padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejantes a las de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Hable usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre
Belsasar. Daniel fue llevado a la presencia del rey y el rey le preguntó: ¿así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees una gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer la escritura, decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Cuando estamos pasando penas, sufrimientos, dificultades, si lo bueno es irnos de rumba, irnos de paseo, uy, como la hemos pasado difícil, en vez de gastar dinero en Penieles, vámonos para Melgar. ¿Eso será lo bueno? ¿Eso será lo correcto? Vámonos para el centro comercial. Tú llegas del centro comercial y los problemas te están esperando. El mundo te dice que te distraigas, que trates de olvidarla con distractores y a veces pecaminosos esos distractores. Pero lo que Dios nos dice en su palabra es que lo bueno es buscarlo a Él. Aleluya. Como hacía Daniel. Ellos en rumba y Daniel no estaba ahí presente. Qué interesante. Llamaron a todos los sabios, llamaron a todos los astrólogos, a todos los adivinos, pero Daniel no estaba en esas guachafitas. ¿Cómo te parece? No importa que me digan fanático, no importa que me digan lo que sea, en esos espacios de rumba y de desorden, así sean de mi familia, yo no comparto. Se quedaron callados, me asustaron. ¿En qué iglesia me metí? Querido, respetamos, pero no compartimos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Jesús. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Y cuando estaban en esta rumba, Daniel no estaba allí. El siervo del Señor estaba de rodillas, estaba con su familia adorando a Cristo y diciéndole: perdona esta idolatría, perdona este desorden, Señor. Wow, eso hace un verdadero creyente. Elige lo bueno ante los ojos de Dios. El que me saca a mí de los problemas es el centro comercial, el paseo, los amigos, la rumba, o el que me saca es el Dios Todopoderoso. No es que yo esté contra los centros comerciales, no, son bonitos, agradables, prácticos, no es que esté contra eso, ni menos contra Melgar, una tierra hermosa, bendita, no. Pero cuando estamos en penas y sufrimientos, esa debería ser la última opción. No es momento para eso. Cuando estamos en penas y sufrimientos hay que hacer lo que nos dice la Biblia. ¿Está alguno afligido? ¿Qué dice la Biblia? Que haga oraciones, que nos humillemos ante el Rey. Este es tiempo de clamar a Dios, queridos. Volvamos a leer el verso 4, dice: y ya borrachos se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. ¿Y ya qué? Quiero mostrar el primer principio de lo malo. La fiesta de borrachos es de otros. Cuando tú ves un cristiano que abandona su clamor a Dios, su discipulado y su culto, tú puedes ver que él está cogiendo una ruta que no es la ruta de Dios. Cuando una persona dice ser cristiana, dice que cree en Dios y está cogiendo un camino indebido de las mentiras, de la borrachera, de lo mundano, tú puedes ver que ella está escogiendo lo malo. Dios te dio tu razón y Él te quiere ver inteligente, no bruto, borracho, ebrio, drogado, no. Él te quiere ver lúcido, inteligente, con la mente de Cristo, con buenas ideas para salir de las crisis, de los problemas, salir más que vencedores. Cuando alguien elige ese camino de embriagarse y lo del mundo, está cogiendo un camino de otros dioses que no es el camino de Dios verdadero. Estás cogiendo lo malo. Ahora te voy a mostrar un poquito la cronología desde que Daniel llegó a Babilonia. Cuando Daniel llegó a Babilonia, él era un muchacho, tal vez 12 años, dicen los expertos en la Biblia. Mataron a sus padres, a él lo secuestraron
y lo llevaron a vivir a Babilonia porque Nabucodonosor empezó a reinar, mira, y dice desde el año 604 hasta el 562 antes de Cristo, es decir, 43 años. Nabucodonosor fue el más grande rey de Babilonia, cuando en Europa, Babilonia, lo que hoy conocemos como Irak, controló el mundo en Europa y Asia. Fue una potencia mundial en los tiempos de Nabucodonosor. Te estoy leyendo historia que no está solo en la Biblia. Algunos de estos reyes no se mencionan en la Biblia, pero en la historia tenemos los registros. Luego murió Nabucodonosor y vino a sucederlo un hijo suyo, Evil Merodac, que reinó 2 años y lo mataron. Este lo menciona la Biblia, solo 2 años. Después de él pasó como un cuñado a gobernar que se llamó Neriglissar. Reinó 4 años y también lo asesinaron. Después vino a reinar otro hijo de Nabucodonosor que se llamó Laborozordac, perdóneme. Solamente él era hijo de Neriglissar y solamente estuvo 9 meses. Él era como un niño, era muy joven y lo mataron. 9 meses. Y luego volvió otra vez un hijo de Nabucodonosor, ahora sí, Nabonido. Cuando pasó este capítulo 5, el que era rey era Nabonido. Pero Nabonidus, cuando leemos el capítulo 5, en ese momento estaba peleando. Su hijo estaba en la capital. Afuera estaban los persas amenazándolos y peleándolos. Ya los llevaban sitiado la ciudad durante varios meses. Ponle bien cuidado a la escena. Los enemigos quieren acabarlos. Los tienen sitiados. Estaban en ese problema. ¿Y qué decide hacer Belsasar? Lo que dijo Miguel de Cervantes en el libro El Quijote: quien canta sus penas. Pues él dijo: como tenemos problema, hagamos una rumba. Iba a solucionar el problema con una rumba. Qué desastrosa decisión. Si estás pasando un mal momento, haz lo bueno ante los ojos de Dios. Humíllate, ayuna, ora, que el Señor te va a levantar. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5 dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman el bien para ellos, lo que Dios dijo es: el bien es mi palabra, lo malo es desobedecer mi palabra. Ellos ya lo sabían, pero el diablo les dice: hagan su propia definición, créenla ustedes mismos. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Decídelo tú. Vamos, dame la probadita. Fuma, bebe, a ver si te gusta o no. Ojo, porque detrás de eso está la serpiente. ¿Qué tal? Mire, hay gente divorciada que adulteran, se divorcian, se vuelven a casar, les va bien. Ojo, porque ya Dios dijo: el bien para nosotros los cristianos es obedecer su palabra. Ese es el bien. Pero Satanás nos invita a probar, a que nosotros mismos probemos. Cuidado, porque detrás de eso está la serpiente. Por decirlo de alguna manera, Satanás no ha cambiado de estrategia y todavía a los hijos de Dios los invita de rumba. Cuando están en las penas, cuando está solito por ahí, Adán no estaba al lado de Eva. Y cuando no tienes a alguien a tu lado, o no te saludaron en la iglesia, o no te han llamado, Satanás es experto para trabajar en esos momentos. Porque ante los ojos de Dios, embriagarse, drogarse, ante los ojos de Dios, esas cosas son pecado. Ten cuidado, porque la paga del pecado es, tú lo sabes, algo va a morir. Esta ha sido una filosofía que el diablo ha usado por generaciones y que tristemente le ha funcionado. Hubo un poeta y escritor romano llamado Juvenal. En el año 100 antes de Cristo hizo un poema, y yo te voy a leer un pedacito de este poema. Dice: este pueblo, los romanos, los griegos, han perdido su interés por la política. Y si antes concedía mandos
haces legiones y en fin todo, ahora deja hacer lo que quieran a los políticos y solo desea con avidez dos cosas: panem et circenses. Esa frase que está ahí, pan y circo. Eso lo dijo 100 años antes de Cristo, y los emperadores romanos interpretaron bien eso, y cuando el pueblo estaba como emproblemado, lo que programaban era olimpiadas y espectáculos en el circo, y les regalaban trigo y les regalaban comida, y la gente con eso ya no se quejaba. Lo siguen usando. Cuando yo estuve predicando en Cuba con mi esposa, me sorprendió escuchar lo siguiente. Yo hablé con gente que estuvo cuando Fidel Castro hizo la revolución y dio el golpe de estado en Cuba y puso el comunismo y el socialismo, lo impuso. Y entonces algunos de esos cubanos, mira lo que me decían: en Cuba nos prohibieron, yo no sé si tú sabías eso, pero hubo cubanos que murieron y no podían nunca entrar al mar. Era prohibido entrar al mar. No podían pescar un pescado de sus playas. Era para los turistas y para los militares y los políticos. Los cubanos rodeados de agua y no podían pescar. Era prohibido, porque el gobierno comunista y socialista quiere dominarlo todo. Te ofrece gratis la educación, gratis la vivienda, gratis cosas, pero por otro lado te cobra, te quita la libertad. Los cubanos no podían ir a un hotel. ¿Tú sabías eso? Solamente era permitido cuando se casaban. Pero, querido, los precios de un hotel para un cubano, nunca en la vida cubanos fueron a un hotel, a una piscina. Nunca. Impresionante. Y dijo, me decían los cubanos, nos prohibieron de todo: visitar un hotel, bañarnos en nuestras playas, comer nuestra comida. ¿Tú sabes que los metían a la cárcel si un cubano mataba una vaca? Porque todas las vacas son del Estado. La carne es solo para los militares, los gobernantes y los turistas. Les prohibieron hasta comer. Pero una cosa no les prohibieron, nos contaban los cubanos: el ron y el tabaco. El pueblo, mira, circo y comida, y con eso lo tienes tranquilo. Lo mismo que hizo Belsasar. ¿Hay problemas? Pues hagamos una fiesta. Cuidado, querido, porque es la estrategia del diablo: distraerte. ¿De qué? De que pongas los ojos en Cristo. A él no le importa cómo, sea con drogas o sea con el centro comercial, no importa cómo, o con el fútbol. El diablo no le importa cómo. Si no funciona con las drogas, si no funciona con el licor, entonces usa otras cosas. Pero lo que importa al diablo es que tú quites los ojos de Cristo. ¿Por qué? Porque si volteamos a mirar a Cristo, Cristo empieza a hacer milagros y el diablo queda vencido y derrotado. Volvamos a Daniel capítulo 5. En el versículo 2 y 3 dice: mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo, y le llevaron las copas, y en ellas bebieron el rey, sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Dice ahí que el rey mandó. Estaban embriagándose, es una orden del rey, y empezaron a beber con las mujeres. ¿Eso qué significa, querido? Que cuando tú te alejas de Dios, tú te vuelves orgulloso. Le viene el desenfreno. Empezaron con las mujeres a practicar una orgía y le viene la locura. ¿Cómo así que traer las copas de Dios? Eso se volvió loco. Tiene problemas y ahora se va a volver un profano. Se vuelve uno loco cuando se aleja de Dios. Se vuelve uno torpe y loco. Oseas capítulo 4 versículo 10 y 11 dice así: comerán pero no quedarán satisfechos, se prostituirán pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino, a la fiesta, al mosto que hace perder la... Escucha lo que dice Dios:
Cuando uno se da al licor o se da al pecado, Dios dice, me están cambiando y me están abandonando. Y dice que la consecuencia de irse tras el licor, los vicios, apartarse de Dios, es que uno pierde ya no vienen buenas ideas, ya no encuentra una salida, viene un problema más a la vida de uno. Esta es una pintura que tiene en la pantalla John Blake, pintor norteamericano. Y ya les voy a leer el momento que John Blake pintó. Volvamos a Daniel y yo les voy a leer el verso 18. Dice: el Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor su padre grandeza, gloria, majestad y esplendor. Luego dice el versículo 20: pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono y se le despojó de su gloria y fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal y vivió entre los asnos salvajes, se alimentó con pasto como ganado y el rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano sobre los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo. Ha mandado traer al templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera, piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se halla la vida y las acciones de su majestad. Ese es el momento que pintó John Blake, cuando Nabucodonosor, el abuelo de Belsasar, quedó demente. Quedó así. No había medicina ni psiquiatra que le pudiera ayudar, porque se le fue la razón. Dios lo dejó demente. ¿Y por qué lo dejó demente? Porque no le dio la gloria a Dios. Vio los jardines colgantes y dijo: esto lo hice yo con mis fuerzas. Y entonces Dios lo dejó loco. Y ahora viene el profeta Daniel y se para frente a su nieto Belsasar y le dice: ¿sabe una cosa? Usted va a salir de esta muerto. Daniel capítulo 5 versos 5 y 6 dice: en ese momento en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la pared blanca en la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto y las rodillas comenzaron a temblarle. Apenas podía. El segundo principio que nos muestra Daniel capítulo 5: no es la fiesta, sino la palabra de Dios lo que va a decidir tu futuro y el mío. Tú puedes decidir hoy hacer fiesta, pero tú no sabes si salgas ebrio, te caigas, te atropelle una Transmilenio, una moto y tú termines mal para toda la vida. Tú no sabes eso. Tú puedes decidir irte al centro comercial y darle la espalda a la iglesia y apartarte de Cristo, dejar un discipulado. Tú puedes decidir, pero el desenlace de esa decisión, Dios tiene la última palabra, no tú ni yo. ¿Cuántas personas después de decidir una fiesta terminaron como este famoso el año pasado? Tin, mejor conocido artísticamente como Avicii, fue uno de los DJs más populares y exitosos del mundo. Con tan solo 20 años alcanzó el éxito como DJ. El consumo en exceso de alcohol y drogas le provocó una pancreatitis aguda, y aunque en sus últimos años había dejado las adicciones, el daño en su cuerpo fue irreparable. El 20 de abril fue hallado sin vida en una habitación de hotel a los 28 años de edad, y la causa de su muerte fue determinada como suicidio. ¿Cuántos después de esas decisiones? No, pero yo voy a enderezarme sin Dios. No, querida. ¿Y si Dios no está contigo? ¿Y si Dios no está conmigo? ¿Qué vamos a lograr? ¿Y si ha llegado nuestro tiempo final, queridos? Entonces, este joven, me voy de rumba, hago esto, hago aquello, pero tú no sabes la decisión. ¿Te falta temor de Dios o qué? Tú no y yo no debemos decidir nada sin Dios. Tenemos que arrodillarnos, doblegarnos y decirle: Señor, no daré ni un paso sin ti. Isaías 40, versículo 6.
Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria, su éxito, sus triunfos son como la flor del campo. Versículo 8. Y la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para... Yo debería dirigir mis pasos, tomar mis decisiones con la palabra de Dios, como hizo Daniel. Jeremías 27, versículos 6 y 7 dice así: ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor. ¿Quién lo profetizó? Jeremías. Dios le dio palabra a Jeremías y le dijo: Nabucodonosor va a ser el rey en la tierra, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder, y todas las naciones le servirán a él, y a su hijo y a su... hasta el nieto iba a llegar el reinado. Escucha esta profecía: su hijo y su nieto, hasta que también a su país le llegue la hora y él sea sometido por numerosas naciones y grandes. Dios le dijo: tú vas a ser el rey, Nabucodonosor, y así fue. Serás una potencia, y así fue. Tú lo puedes revisar en los libros de historia, querido. Así pasó. Pero le dijo: llega hasta tu nieto, y hasta su nieto llegó. No pasó de ahí. Tú tienes relación con la Biblia, haces devocional, porque lo que Dios te diga, eso va a pasar. Esta es una representación de la ciudad de Babilonia, los famosos jardines. Si ves adentro de la ciudad, allá se ven los jardines colgantes. Fue una joya esta ciudad. 96 kilómetros de contorno. 96 kilómetros, 24 por cada lado. Era un perfecto cuadrado, lo que hoy conocemos como Irak. Estaba rodeada. Ahora, las murallas medían, ¿sabes cuánto era la altura de sus murallas? 60 a 90 metros, descubrió la arqueología. ¿Quién trepa eso, querido? Y el ancho de las murallas, 25 metros. Además de eso, tenía un foso rodeado de agua, porque por la mitad de la ciudad pasaba un río. La construyeron alrededor del gran río Éufrates, uno de los más grandes del mundo. Pasaba por la mitad. Así que cavaron un foso. Después de la muralla había un foso de agua que medía lo mismo que la muralla, o sea, como 30 metros o 60 de profundidad, 25 de ancho. ¿Quién podía, querido, atravesar esa gran ciudad? Por eso es que Belsasar estaba tan confiado y dijo: hagamos fiesta. Los historiadores decían que esa ciudad podía resistir, si la sitiaban, podía resistir 20 años, porque tenían agua, porque tenían tierra, porque tenían frutas, porque tenían vegetales. Podían soportar 20 años sin tener que salir de la ciudad. Otra profecía tremenda está en Isaías 45, leámosla. Así dice el Señor a Ciro su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter su dominio a las naciones, despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazo las puertas querido, las puertas de la ciudad. Lo que la arqueología descubrió es que las puertas de esta ciudad, única en el mundo, eran de bronce macizo. Y Dios había dicho que Ciro iba a romper las puertas de bronce. Esa noche, mi querido, vamos a terminar leyendo lo que sucedió esa noche. Daniel capítulo 5, verso 17. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, le respondió Daniel. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Este es el último principio. Yo solo canto ¿a quién? Daniel dice: sus regalos para usted u otro, porque yo de sus fiesticas cero. Y versículo 17 dice: su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otros. Le respondió Daniel: yo voy a leer a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Versículo 26. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mene significa: Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas. Y esa noche que estaban de fiesta, no solamente la Biblia, también historiadores como Heródoto, que vivió en el siglo V antes de Cristo,
escribieron sobre este momento. Estaban de fiesta en Babilonia. Belsasar, el hijo de Nabonido el rey. Y en medio de la fiesta entró Ciro, el sobrino del gran rey Darío, y conquistó la ciudad y lo mató. Como Dios lo dijo, así sucedió. Querido, ¿qué hay que hacer en medio del problema? Las penas, ¿sí será verdad lo de Cervantes Saavedra y el Quijote? Que las penas se ahogan bebiendo, yéndose de fiesta. ¿Sí será eso lo bueno y lo correcto? Te vas de fiesta y empeoras el problema, porque se peca contra Dios. Este famoso artista venezolano que lo conocemos en toda América Latina, le llegó ese momento. La doctora que me vio, la pulmonóloga, me dijo: esta enfermedad no tiene cura. Y yo decía, no quiero irme así. Dame otra oportunidad. Regálame más tiempo. A lo mejor la gente no lo cree. Estoy en terapia intensiva con Carolina. Le quiero pedir un vaso de agua y la lengua se me traba, se me enreda. Y yo sigo en eso, tratando de hablar en español. Y empecé a hablar una lengua porque yo nunca había hablado. Me dice ella que era arameo, yo no lo sé. Pero sentí una cosa tan fuerte, cada vez que recuerdo esto, me da algo muy fuerte en mi espíritu. Wow, me quebré tanto y empecé hablando y hablando. Lo único que tenía que decir es: Jesucristo, perdóname. Y me dicen, por supuesto, que es el bautismo del Espíritu Santo. Impresionante, ¿no? Los tiempos del mundo le pasaron una factura y se iba a morir. Fibromatosis pulmonar. Iba a terminar asfixiado. Los pulmones estaban muriéndose. Y en ese momento, ya no le canto al mundo. Le aconsejaron, le predicaron: cántele a Jesús, háblele a Jesús. Y cuando no podía ni pedir un vaso de agua, el Señor Jesús lo bautizó con el Espíritu Santo y empezó a orar en lengua. Esta entrevista fue este año aquí en Colombia, después del concierto ese allí de Venezuela. Nuestro Señor Todopoderoso, Él tiene la última palabra. ¿Qué vamos a hacer en las penas? ¿Fiesta? ¿Paseo? ¿Centro comercial? No, querido. Vamos a clamar a Cristo, que Él sí hace milagros.